versículo del 3 al 4. Y le puse así: la resurrección del Señor nos hace renacer a una... No. La resurrección del Señor nos hace renacer a una esperanza viva. Y para eso nos vamos a ir a la Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Para los que traen Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y dice la palabra de Dios así: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo vamos a leer de nuevo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre pasa lo mismo con los micrófonos, no solo aquí. Pero ya sabemos quién no está feliz, ¿verdad? Ya sabemos quién no está feliz. El que está vencido. Amén. El que está vencido. Entonces, dice la palabra de Dios: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hace renacer, o nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Palabra de Dios. ¿A una qué? A una esperanza viva. Dele la vuelta o mire al que tiene a la par y dígale: a una esperanza viva. Porque algunos parecen que están dormidos con los ojos abiertos, ¿verdad? Vuélvale a decir de nuevo: a una esperanza viva. Oh, ya miré que muchos se volvieron a ver y me da gusto, porque eso es la resurrección de Dios. Eso es el propósito principal, o uno de los propósitos principales que nosotros debemos de pensar o de sentir cuando recordamos con la liturgia de la iglesia, o cuando pensamos sobre la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué no es fácil pensar en la resurrección? ¿Por qué no es fácil a veces sentir a un Cristo resucitado? ¿Por qué a veces nosotros miramos cristianos, católicos, carismáticos, y parece que no vivieran el misterio de la resurrección del Señor? O que no estuvieran llenos de su espíritu para poder transmitir la alegría, para poder transmitir el amor, para poder transmitir la confianza que todos y todas estamos llamados a depositar en Jesucristo nuestro Señor. Quizás muchos y muchas se han quedado allí nomás, en un Cristo muerto, en un Cristo clavado en la cruz, y se olvidaron quizás de lo que sigue, y se olvidaron quizás de lo que iba a acontecer después de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es alegría, pero por sobre todo también es esperanza. Una esperanza que todos estamos llamados a descubrir. Una esperanza que todos estamos llamados a conocer en la plenitud de conciencia. Y escuche bien esto: a conocer en plenitud de conciencia. Porque no todos y todas que están aquí tienen la misma conciencia de fe, sino que todos y todas quizás tienen diferentes edades espirituales. Y en la edad espiritual se desarrolla la conciencia del misterio. Dígale:
en la edad espiritual se desarrolla la conciencia del misterio. Dígale, por favor. Allí los voy a estar molestando para que le diga el que tiene a la par. En la edad espiritual se desarrolla la conciencia del misterio. ¿Por qué? Porque quizás unos tienen 6 meses de estar viniendo a la parroquia, porque quizás unos ya tienen 1 año, porque quizás otros ya tienen 2 años, porque quizás otros tienen 3 años, 5 años, 10 años, 12 años, 25 años, qué sé yo. ¿De cuánto tiene usted de estar viniendo a la iglesia? ¿De cuánto tiene usted de estar sirviendo en la iglesia? ¿O de cuánto tiene usted de estar practicando la fe en la que ha decidido crecer y en la que ha decidido seguir a Dios? Eso depende de la edad. Hay niños espirituales, hay adolescentes espirituales y también hay ancianos espirituales. Personas que se han preocupado por conocer su fe, personas que se han preocupado por creer en ella, personas que se han preocupado por formarse. Levante la mano quien trae su Biblia. Muy bien. Y el 75% que no levantó la mano, asumo que ya se la saben de memoria, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que ya no necesitan Biblia. ¿Cómo voy a conocer a Cristo si no leo la palabra? ¿Cómo voy a conocer a Cristo si no tengo una relación con la palabra de Dios, que me va a dar a conocer quién es Cristo como hombre y como Dios? Lamentablemente muchos católicos y muchas católicas, o todos los católicos quizás, tienen la fama de que no nos gusta leer la palabra, que no nos gusta leer la Biblia. Pero todo es don de Dios. Continuemos. La resurrección del Señor nos hace renacer a una esperanza viva. Si nosotros vemos en la vida de Cristo, hay un antes, hay un en y hay un después. Así también en la vida de cada discípulo que Jesús llamó, hay un antes, hay un en y hay un después. Muchos y muchas tienen su primera conversión en el llamado que Jesús hace, pero es en el seguimiento donde nosotros vamos desarrollando conciencia, es en el seguimiento donde nosotros vamos en ese proceso de metanoia, creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, es Cristo quien llama y es Cristo quien escoge. Si ustedes se van conmigo a la primera, a San Juan, capítulo 7, capítulo 17, versículo del 1 en adelante, van a ver que Cristo dice unas palabras muy proféticas. San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3. San Juan 17, capítulo del 1 al 3. Y vean ustedes la actuación de Jesús, pero por sobre todo escuchen conmigo las palabras del Maestro. Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Y luego dice: ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. Y después dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Palabra del Señor. La vida de fe es una elección. La vida de fe es una elección. No que usted hizo por Dios, sino que Dios hace por ustedes. Mire cómo Dios, tan enamorado de nosotros y de nosotras,
Mire cómo Dios, tan preocupado de sus hijos y de sus hijas, nos busca y hace una elección por usted. Por alto, por bajo, por delgado, por gordito o por gordita, por peludo o por pelón, Dios hace una opción en usted y una elección. Esa es la palabra. Dios hace elección en usted. ¿Y por qué? Escucha bien de nuevo el Evangelio de San Juan. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. A todos los que tú le has dado. Muchos y muchas tienen la idea de que están aquí porque ellos decidieron estar aquí. Muchos y muchas tienen la idea de que son servidores y servidoras porque decidieron seguir a Cristo. Sí decidieron, pero antes de decidir, Dios hace una opción por nosotros. Dios hace una decisión por nosotros. Llamarnos para que seamos discípulos y discípulas de su Hijo. Nos llama Dios y nos escoge para ser parte del rebaño que su Hijo ha venido a pastorear. Hoy, mañana y siempre. Como lo fue ayer, como lo es hoy y como lo va a ser mañana. Usted y yo somos elección de Dios porque así lo quiso el Padre. Y por eso vemos un mundo que no cree. Vemos un mundo secularizado, un mundo dividido, un mundo que es ateo, un mundo que está enamorado del placer, un mundo que está enamorado de las cosas. Vemos un mundo que está enamorado del pecado. Y Dios nos ha reunido en su iglesia porque somos del mundo, pero ya no pertenecemos a Él. Ya no pertenecemos a Él. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice Jesús: gracias, porque me diste autoridad sobre todos los seres humanos para que diera vida eterna a todos los que tú me has dado. Vaya viendo primero Jesús predicando. Jesús aquí no estaba predicando, aquí estaba orando. Mira al cielo y le dice: Padre, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de cenar, la hora que nos echemos un pozole, la hora que nos echemos unos tacos, unas pupusas o unos tamales. No, ha llegado la hora de ser glorificado. Ha llegado la hora de ser glorificado. Y a lo mejor los discípulos que estaban y las discípulas que estaban escuchando su oración no entendían el lenguaje del maestro. A lo mejor no captaban la esencia de las palabras de Jesús. A lo mejor muchos y muchas que lo escuchaban aún no habían entendido la misión de Jesús. Pero veamos entonces y sigamos nosotros y vayamos nosotros a San Juan capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Allí mismo, San Juan capítulo 20, versículo del 1 en adelante. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. En la Biblia latinoamericana creo que dice movida. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. ¿Qué dice? No entró. ¿Pero qué vio? ¿Qué vio? Muy bien, ¿qué vio? Las vendas, ¿verdad? Y después dice, después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo. Mire, vuelve a hablar de las vendas. Y después dice, y también el sudario que había cubierto su cabeza, este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí la palabra nos está diciendo algo. Aquí la palabra nos está dando un signo. ¿Por qué Jesús, cuando sale del sepulcro, les deja un signo a sus apóstoles? Primero, ¿qué nos cuenta el Génesis sobre Adán y Eva? ¿Qué pasó en la caída? El pobrecito de Adán, ¿verdad?, se dejó convencer por la pecadora de la Eva. Pobrecito Adán. Y nosotros seguimos siendo unas víctimas con las mujeres. El Génesis cuenta que en la primera caída de nuestros primeros padres, alguien, ¿verdad?, convence a Eva, y después Eva convence a Adán. ¿Y qué pasó? Se comieron la fruta que Dios había dicho que no comieran. Por una mujer entra el pecado. Ese es en el Antiguo Testamento. Pero váyase a San Lucas en la visitación. Por una mujer entra la salvación. Y por una mujer se anuncia la resurrección. Yo siempre he dicho que Jesús tiene un algo con las mujeres, porque les devuelve la dignidad de criaturas hechas por el mismo Padre. El mismo que nos hace a los hombres, el mismo hace a las mujeres. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en los tiempos de Jesús la mujer era vista como una cosa o como un ser humano de segunda categoría. Y Jesús le devuelve la dignidad de hija creada por el mismo Dios. Miren, por una mujer entró el pecado y la muerte. Por una mujer entra la salvación. Y por una mujer, por María de Magdala, es anunciada la resurrección. Denle un aplauso, usted que es mujer, al Señor. Pero sigamos con las vendas y sigamos con el sudario. ¿Por qué el sudario no estaba vendado como las vendas? Claro, porque estaba enrollado, ¿verdad? Dice la hermana de que el sudario no estaba tirado como las vendas porque estaba enrollado. Muy bien, pero ¿por qué estaba enrollado? ¿Por qué se preocupó Jesús de dejar el sudario doblado? ¿Perdón? No, porque ya no estaba. María Magdalena corrió, vio que habían movido la piedra y salió corriendo a llamar a la autoridad de la primera comunidad de apóstoles, a Pedro, y se fue Juan también. Juan estaba más joven que Pedro y corrió más rápido. ¿Verdad? Sí, claro, ya sabían que había resucitado porque no lo encontraban en el sepulcro. El sepulcro estaba vacío. Juan no entra.
respeta la autoridad de Pedro y espera a que Pedro llegue al sepulcro. Juan ve, pero no entra. Ve vendas, dice la palabra. Pedro ve y entra, ve las vendas y ve que el sudario no estaba como las vendas, dice la palabra, sino que Jesús lo había dejado doblado. Ahí les está dejando Jesús un mensaje a sus discípulos. Ahí les está dejando Jesús un código, no solo una prueba, un mensaje. ¿Por qué? Vámonos a las costumbres del pueblo de Jesús. Y eso es importante conocerlo, porque usted así entiende y disfruta mejor la palabra. ¿Sabían ustedes, verdad, que en el tiempo de Jesús era permitida la esclavitud? Y que una persona que pudiera tener la capacidad económica para comprar esclavos, los compraba y los ponía a servir en la casa. Entonces había una relación de amo y esclavo. Los amos llegaban y se sentaban a la mesa. ¿Quiénes servían la mesa? Eran los esclavos. Antes de que el amo se sentara en la mesa, los esclavos o los encargados de la cocina y los encargados de transportar los alimentos de la cocina a la mesa ya tenía que estar hecha, con toda la indumentaria y con